¿Han escuchado ustedes acerca del síndrome de Peter Pan? ¿No? O tal vez sí. Quizá algunos de ustedes ya han escuchado con anterioridad hablar acerca de este síndrome. Y es, una alteración en la forma de percibir las cosas. Es una negación también a crecer, al adquirir responsabilidades que con pues el ir madurando, el ir siendo de niño a joven y de joven a adulto, pues nuestras responsabilidades, nuestras actividades, actitudes también deben de ir cambiando. Ya no pueden ser las de un niño. Cada día debemos de ir madurando un poco y dejando atrás esas cosas de niño. No es que todo lo de niño, ¿a qué me refiero? Debemos tener esa inocencia que tienen los niños, debemos de perdonar como lo hace un niño. En fin, hay cosas que debemos conservar, pero debemos de adquirir madurez, debemos de adquirir experiencia, sabiduría con el pasar de los años. Y bueno, por poner un ejemplo en cuanto a alguien conocido con este síndrome de Peter Pan, ¿por qué de Peter Pan? Bueno, si recordamos la película, la historia de Peter Pan, pues a grandes rasgos es de un niño que nunca crece, ¿no? Siempre se mantiene siendo un jovencito. Y un caso muy conocido de una persona muy conocida es el de Michael Jackson. Michael Jackson pues se ha determinado que tenía este síndrome y podemos ver en su forma de hablar. Recordemos que él en una de sus casas, de sus mansiones, construyó un parque de diversiones, el famoso Neverland, y eso hace alusión precisamente a ese lugar de Peter Pan, a la tierra del nunca jamás, se llamaba en Peter Pan, y Michael Jackson llamó así a ese lugar Neverland, que es más o menos la traducción, ¿no? Nunca jamás, o la tierra del nunca jamás. Y podemos ver cómo él se quedó estancado en una parte de su infancia, y eso es lo que es conocido o considerado como el síndrome de Peter Pan. Pero ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque nosotros al ir creciendo, al ir madurando, tenemos que ir adquiriendo esa experiencia, esa madurez. No podemos quedarnos siempre como niños, no podemos estancarnos en una área o en una parte de nuestra vida, sino que debemos ir avanzando. No podemos estancarnos en un periodo de nuestra vida. No importa, o no necesariamente tiene que ser en la infancia, sino un momento en el que marcó nuestra vida y eso nos hizo estancarnos. No pudimos avanzar de ahí, o nos ha costado mucho trabajo hacerlo. Y bueno, esto ustedes me dirán, es un término científico, es un término en cuanto a la psicología y cosas así, pero la Biblia pues menciona también algo como esto. La Biblia ya hablaba acerca de esto. Quiero ir al libro del profeta Oseas, y miren, le voy a leer lo que dice Oseas capítulo 7, a partir del verso 8 y 9 dice: Efraín se ha mezclado con los demás pueblos, Efraín fue torta no volteada. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Quiero enfocarme en esta frase que dice: Efraín fue torta no volteada. Tal vez para nosotros, en nuestra cultura e idioma, pues no haya así como que una claridad en cuanto a qué se refiere esto, pero para ellos esta torta a la que mencionan era algo similar, algo semejante a lo que para nosotros el día de hoy es un hot cake. Más o menos era algo así. ¿Y cómo es que se prepara un hot cake? Bueno, se vierte la mezcla sobre un sartén y en determinado tiempo se le tiene que dar la vuelta para que se cocine bien de los dos lados. Si no sucede eso, entonces un lado se va a quemar, el que está expuesto o del lado del sartén, y la otra parte, la que queda hacia arriba, pues no llegará a un óptimo cocimiento. Entonces eso es lo que nos da a entender aquí, que Efraín fue una persona que no supo en qué momento tenía que darle la vuelta a su vida, en qué momento tenía que dejar de ser niño para convertirse ya en una persona adulta, una persona responsable, una persona madura. Y esto podrían pensar que es algo que yo me estoy sacando de la mente, pero veamos lo que dice el verso 9: devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. ¿Qué sucede cuando una persona se queda, insisto, estancada, digamos, en el periodo de la adolescencia?
y le gusta jugar algún deporte, digamos el básquetbol, y va todas las tardes a jugar y puede jugar 4 o 5 horas seguidas y al otro día se levanta y prácticamente como si no hubiera pasado nada. Pero cuando ese jovencito, ese adolescente de 15, 16 años se convierte en un adulto de 45, 50 y quiere seguir haciendo esa actividad, se da cuenta que algo, como dice aquí, como que algo extraño pasó y devoró sus fuerzas. Ya no tiene las mismas fuerzas de antes, pero no lo nota tal cual, no llega a una comprensión porque él se quedó estancado en esa área, en esa parte de su adolescencia y quiere seguir jugando como lo hacía, pero hoy ya su cuerpo no responde de la misma manera. Devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Y vean después lo que dice en el verso, ahí mismo en el verso 9, dice: y aún canas le han cubierto y él no lo supo. ¿Qué representan las canas? Obviamente, además de edad, pues también representan sabiduría, experiencia, conocimiento. Incluso hay un dicho por ahí que sabe más el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Es un dicho que se usa comúnmente, pero nos expresa algo así. Realmente lo que va uno adquiriendo con el paso del tiempo, o debería uno de adquirir, es sabiduría, es experiencia. Eso es lo que representan las canas. Y aquí dice en este verso: canas le han cubierto y él no lo supo. Es decir, a pesar que pasó el tiempo, se llenó de canas, no adquirió experiencia, no adquirió madurez, no adquirió conocimientos que se van solamente con el pasar del tiempo. Va uno teniendo esos conocimientos, va uno aprendiendo cada vez más cosas. Pero en el caso de Efraín no fue así. Efraín dice: fue torta no volteada, es decir, no supo darle vuelta, como decimos también, le damos vuelta a la hoja, ¿no? Ya no hay por qué quedarse estancados en un tiempo, aunque haya sido un tiempo muy bueno o muy malo, porque de las dos cosas se puede uno estancar. Algo que impactó nuestra vida para mal y nos enganchó a ese tiempo, así como también algo muy bueno, y fue tan bueno que no quisiéramos que eso pasara, quisiéramos quedarnos siempre en ese momento disfrutándolo. Tal vez no teníamos preocupaciones, disfrutábamos mucho el estar en casa con papá, con mamá, viendo televisión sin la preocupación de la economía, del alimento, y quisiéramos quedarnos en esa parte de nuestra vida porque era muy buena, pero tampoco se puede eso. Tenemos que ir avanzando en nuestra vida e ir dejando atrás todas esas cosas que se pueden volver un equipaje muy pesado y que nos va con el tiempo nos va a costar avanzar de una manera adecuada. En algún momento recuerdo que en mi corazón se formuló esta frase, que yo entiendo que fue Dios quien trajo esa frase a mi mente, que me decía: viaja ligero, y entonces entendí, o ahora entiendo, que es eso, es ir dejando atrás esas cosas. No puede uno andar cargando con el equipaje de todo lo que nos ha pasado, porque, insisto, entorpecerá nuestro andar en esta vida y nos será muy complicado avanzar, nos será muy difícil dejar atrás todo eso para poder avanzar realmente a lo que está por delante. Y miren la forma en que lo expresa el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, el capítulo 3:13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Vuelvo a leer el verso 13, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que hay un momento en el que tiene uno que dejar atrás las cosas, insisto, buenas o malas, es decir, malas en el sentido que no sea un equipaje pesado, y las buenas, dejando también lo bueno, es que no podemos vivir de glorias pasadas, no podemos vivir recordando aquel gran pasado, y lo que está por delante no lo alcanzamos porque seguimos mirando hacia atrás. En algún momento el Señor Jesucristo dijo: todo aquel que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de seguirme. ¿Por qué? Porque hay algo en el pasado que nos atrae y tenemos que dejar eso, por bueno o malo que sea, y enfocarnos a lo que está por delante, es seguir avanzando en el Señor. Y también el apóstol Pablo menciona algo en cuanto a lo que les hablaba de este síndrome. Bueno, no habla del síndrome, sino que menciona algo que refuerza un poco lo que les estoy compartiendo, y eso está en la primera carta a los Corintios. El capítulo es el 13, verso 11. Dice: cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Está muy claro, ¿verdad? Aquí como el apóstol dice, bueno, cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, pero ahora que ya soy hombre, tengo que dejar o he dejado lo que era de niño. Así nosotros tenemos que dejar esas cosas atrás, insisto, no necesariamente de la infancia, pero sí todo aquello que no nos permite madurar. Esa es la esencia de lo que quiero compartir, que puede haber cosas que nos anclen a un momento en el que no permiten que en esa área de nuestra vida haya madurez. Puede ser una traición, puede ser no una traición necesariamente de pareja, sino a veces uno confía en un amigo, en una persona, le confiesa ciertas cosas y luego esa persona divulga lo que nosotros hablamos y entonces nos sentimos traicionados y estanca eso y no volvemos a confiar en nadie y nos volvemos personas más bien cerradas, que nos quedamos con nuestros problemas, y es eso lo que tenemos que dejar atrás para que podamos entonces avanzar a lo que está adelante, seguir madurando. Esa área tiene que madurar y ciertamente corremos el riesgo de que otra persona nos vuelva también a traicionar, pero no podemos aislarnos del mundo para siempre a causa de una decepción. Entonces debemos de avanzar, debemos de darle vuelta, como decía en el libro de Oseas, hay que darle vuelta a esa torta. Nosotros aquí en nuestra cultura decimos darle vuelta a la hoja o borrón y cuenta nueva, son algunas de las expresiones que nosotros usamos, pero bueno, en esencia es eso, mis hermanos, tenemos que madurar, hay que dejar lo malo atrás y aún lo bueno, insisto, en el sentido de que no podemos vivir del pasado, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, sí, recordarlo, sí, de alguna manera, porque eso va a traer experiencia, madurez, pero no que nos quedemos anclados en ese pasado, no que a causa de ese pasado no podamos avanzar. Tenemos que olvidar lo malo y tenemos que avanzar hacia lo que está por delante. Insisto, olvidarlo en el sentido de que no sea algo que ate mi vida a un pasado doloroso o alegre, podría ser también el caso, pero no puedo vivir de eso. Recordarlo sí, porque incluso la Biblia también nos menciona, dice en uno de los salmos, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿A qué se refiere? Bueno, lo que ha hecho Dios por nosotros de bendecirnos en el pasado tenemos que recordarlo, pero repito, no puedo vivir de lo que Dios hizo conmigo hace 10 años y el día de hoy no tener una relación fresca con Dios. Tengo que recordar y agradecerle a Dios, pero también tengo que tener una relación fresca con Él el día de hoy. Y entonces podremos ir creciendo, madurando, fortaleciéndonos porque hemos dejado atrás aquello que puede ser un estorbo para nuestras vidas. Así es que mis hermanos, pues les dejo con esta reflexión. Recuerden que debemos de madurar, crecer, tenemos que llegar a la estatura del varón perfecto, dice la Biblia, la plenitud del conocimiento de Cristo, y eso lo vamos a hacer si viajamos ligeros, si dejamos el pasado atrás. ¿Cómo? Pues renunciando a él, diciéndole, Señor, yo quiero olvidar lo que quedó atrás, que eso ya no sea un peso, ya no sea una carga en mi vida, que sean recuerdos que me hagan aprender de ello, madurar también, disfrutarlo en algún momento, pero no vivir de ello, no, que no sea mi alimento el pasado, sino lo que está sucediendo de ahora en adelante. Así es que mis hermanos, esa sería la reflexión de este día. Espero nos saludemos nuevamente pronto. Reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.